Bien, en primer lugar, deciros que como joven que era en 1978, viví un momento apasionante porque voté por primera vez la Constitución. Y como yo, millones de andaluces y millones de andaluzas y millones de jóvenes que 2 meses antes consiguieron la mayoría de edad para votar a los 18 años, porque hasta entonces estaba en 21. Fue un decreto ley consensuado y obligado en el Parlamento de las Cortes Constituyentes emanadas de las elecciones generales del 77, las que un par de meses antes proclamó un decreto que cambiaba la mayoría de edad, firmado por Adolfo Suárez. Después la Constitución lo consagró el derecho al voto a partir de los 18 años y la mayoría de edad a los 18 años mediante la propia Constitución. Es un derecho que se consagró. Digo esto porque yo tengo muy buena memoria, todavía. Y también viví la ilusión, y están los datos que lo confirman, con que la población que había vivido 40 años en una dictadura criminal, avasalladora, explotadora, nazi, fascista, nos había tenido sometidos durante 40 años. La diferencia, a ojo de buen cubero, fue impactante. De una España negra, que era una cárcel, un país entero que era una cárcel, pasó a un país que empezó a tomar las riendas de su futuro y a poder utilizar el texto legal que consagraba los derechos fundamentales. Fue un paso ilusionante, una Constitución que consagra principios básicos, que ha configurado el Estado con errores, que hay que mejorar y que hay que reformar. No podemos dar por zanjada la cuestión de la reforma. No es irreformable. Lo que es imposible si no hay consenso. Pero irreformable no. Bien sabe la profesora, la doctora en Derecho Constitucional, que hay 2 artículos, el 167 y el 168. Uno que sirve para reformarla en todo aquello que no afecta a los derechos fundamentales y al modelo de la jefatura del Estado y a la sucesión, pero que afecta, por ejemplo, el capítulo 8 se puede cambiar a través de la reforma, no de la revisión, que es la del artículo 100. Pero hacen falta 2 datos. Uno primero, para reformar la Constitución hacen falta 2/3. Es decir, pues como, o 3/5, no recuerdo, creo que son 180. 180. Depende de las cuestiones. No, la revisión, que es lo fundamental, es decir, cambiar las páginas y los artículos de los derechos fundamentales, hacen falta 2/3 y con 3/5 se pueden revisar, que son menos, son 180 o 190, pues se puede cambiar. Los 3/5 serían 210. Con 210 diputados de acuerdo, con consenso, se puede cambiar, se puede hacer lo que haga falta. Necesariamente, para revisarla, para tocar los derechos fundamentales, tiene que haber una disolución de las Cortes, la convocatoria de una comisión y someter el texto que nazca de esa comisión a referéndum. La otra también, pero tiene un requisito, que bien saben aquí los doctores de la ley, y es que es obligatorio el referéndum si lo solicita al menos un 10% de los diputados. Y entonces nos preguntamos por qué se cambió el 135, que pasó de tener dos párrafos a tener 14 o 15. ¿Por qué se cambió? ¿En qué España estábamos? ¿Qué pasó en 2012? Ya no tenemos memoria. Se estableció como prioritario la obligación de pagar las deudas y los intereses de la deuda. ¿Quién lo hizo? ¿Quién eran al menos esos 210 o esos 190? ¿Y quién eran los que no hicieron el recurso para que hubiera la solicitud de referéndum? ¿Por qué no se votó? No porque la Constitución no dijera que era obligatorio, sino porque hubo una coincidencia, yo que diría, criminal. Después de lo que había ocurrido con la primera reforma laboral de Zapatero, la izquierda debió aprender, debimos de aprender. Debimos de procurar que no se repitieran errores estratégicos. Hubo huelgas generales, hubo protestas masivas. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en las elecciones? Pues sencillamente
que los dos grupos, el PP y el PSOE, que sumaron entonces 300 y pico, porque los demás no podían sumar ni siquiera 30 o 35 que hacían falta para solicitar el referéndum, porque Izquierda Unida tenía 2, nada más, 2. Esquerra Republicana 3, y Convergencia y Unión, que se abstuvo, pero que tenía mucho interés en que eso saliera, porque no le hacía falta, tenía 10, el PNV tenía 7, y por ahí andaba. Se quedaron en 28, los que no eran del PSOE y los que no eran del PP. Y esto no es un cuento, que esto es que hace 5 años que ocurrió. Eso nos tiene que servir de ejemplo. ¿Por qué? Porque para llegar a la contundencia de afirmar que tenemos que reformar la Constitución, hay que responder contundentemente también, sí, pero ante la posibilidad hay que aplicar el principio de cautela, compañeros y compañeras. Cautela y generosidad, las dos cosas. Y me alegro mucho de haber escuchado hoy aquí que los dos grupos mayoritarios y también la compañera de Izquierda Unida, pues están dispuestos a llegar a acuerdos claro, si no nos ponemos límites, si no nos ponemos purezas previas y nos marcamos objetivos, seguro que podemos conseguir. La República sometida a referéndum no la ganamos, compañeros. Pero sí podemos consensuar y sí podemos cambiar el tejido y el resultado electoral para establecer una correlación de fuerzas que nos permita por lo menos el 166 o el 167 y el 168 pues ya vendrá. ¿Por qué? Pues porque la determinación de cambiar tiene que ser una voluntad mayoritaria del pueblo. Y el pueblo lo que hizo después de esa barbaridad y acto criminal del 135 fue votar mayoritariamente al PP. ¿O no nos acordamos ya de que hace 4 años el PP tenía 172 diputados? Casi tenía él solo suficiente. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Y qué elemento hemos puesto para cambiarlo? Para que esa correlación de fuerza no siga siendo el freno de la transformación, y no solamente el freno, sino el culpable de lo que os voy a describir después. En definitiva, yo creo que la izquierda hace muy bien en replantearse, y mi sindicato, Comisión Obrera, ha planteado que es necesario una amplia reforma. El problema es que nos tenemos que preguntar, en primer lugar, ¿qué tipo de reforma? O una revisión. Porque las propuestas de un lado y otro son contradictorias, son difíciles. ¿En qué momento? ¿Con qué argumentación? ¿Y qué campaña preparatoria para conseguir que el referéndum lo ganemos? Porque a ver si podemos hacer una propuesta que al final la gente nos diga que no. O que no salga ni siquiera del Parlamento porque no alcancemos los 2/3 o los 3/5. Yo creo que las posiciones progresistas avanzan en la medida que se combate la pobreza, en la medida en que avanzan los derechos, en la medida en que se toman medidas acertadas. Si la izquierda capitaliza la solución de los problemas, el electorado se hará progresista. Verá con toda evidencia la necesidad de cambiar en positivo. Y nosotros planteamos lo siguiente. Esto es un reto, No es el momento del oportunismo político, no es el momento de las ideas brillantes, de las ocurrencias. Es el momento de la reflexión táctica y estratégica de la izquierda, que tiene que partir necesariamente de un elemento fundamental, que es la unidad de propuestas, no la unidad orgánica, no, por favor. Partido, el pluralismo, lo que hagan falta, pero sí tiene que haber una coincidencia estratégica y táctica. Porque si no, evidenciamos que lo primero que hay que hacer es parar el empobrecimiento generalizado de la población a nivel de salario, a nivel de contratos, de precariedad, del lacerante mercado de trabajo, los convenios intervenidos, sin posibilidad de que la voluntad negociada de trabajadores y empresarios se plasme en convenios. El gobierno los limita, los congela y además los condiciona. Con el gravísimo problema de las pensiones, que hoy está más que puesto encima de la mesa, con el gravísimo y lacerante problema de desigualdad entre hombres y mujeres, y que lo vamos a ver el día 8. Todos hemos apostado, seguro que va a ser un éxito el día 8, porque hay una coincidencia estratégica y de planteamiento, y porque nadie se va a capitalizar el hecho de esa gran protesta que va a haber el 8 de marzo, porque se actúa con prudencia y con generosidad. Entonces, ese planteamiento en la izquierda se lo tiene que hacer, porque lo importante será el resultado de esa coincidencia.
y la esperanza y la ilusión y la posibilidad real de cambio. Porque no se trata de mantener la etiqueta de más o menos radical, izquierdista, centrista o derechista, no, compañeros y compañeras. Se trata de coincidir en la estrategia para hacer posible el cambio. Si eso no es así, con las dificultades numéricas, la cantidad de requisitos que hacen falta, los impedimentos legales, las distintas interpretaciones y, para colmo, con la derecha en el gobierno, y si leemos las últimas encuestas ya lo hemos visto, tienen el 60% entre los dos, entre los del IBEX 35 y los de la gaviota. A ver qué pasa. Hemos perdido oportunidades, pues bueno, todo el mundo se equivoca, pero lo que no podemos es seguir cayendo en los errores. Si tenemos este ambicioso plan de cambio, hace falta coincidencia estratégica y programática. Si no, de verdad volveremos a cometer otro error histórico. Nosotros planteamos la siguiente reforma, fundamentales en ese hilo, que seguramente, y si no, pues ustedes me dicen que a ustedes no os ilusionaría, pues me bajo del burro. ¿Es necesario parar la reforma laboral o no? Sí. Y por lo tanto hace falta un nuevo marco político que, con el Boletín Oficial del Estado, pues la derogue. Dé prevalencia de nuevo a los convenios colectivos de sector por encima del de las empresas, restituya todos los derechos quitados del Estatuto de los Trabajadores y haga propuestas renovadoras, y por lo tanto hay que ir a una reforma práctica, que la gente entienda. No es simplemente una reforma conceptual, si somos un Estado de autonomía o si somos o podemos ser una federación, o somos un Estado federal. Nosotros queremos un Estado fuerte, central, en el sentido de que tenga la determinación de distribuir regionalmente en base a los ciudadanos, con todo y absoluto respeto a las realidades culturales, lingüísticas, históricas, etc. Al desequilibrio territorial no nos apuntamos. A la configuración y constitucionalismo de ricos y pobres tampoco. Regiones ricas y regiones pobres, de aventajados y partidarios del tirón presupuestario como son los vascos, que cada vez que hay debilidad en el gobierno se lleva 1.500 millones como la última vez. Eso es un tironazo político. Eso no es principio de respeto constitucional al modelo foral, que habría que verlo. Porque claro que hay que respetarlo si está en la Constitución, pero también hay que equilibrarlo. Es decir, con el respeto a los equilibrios obligacionales que tiene la Constitución para los equilibrios territoriales, a los fondos de solidaridad. Muy bien, usted cobre, y después el cupo lo vamos a ajustar, entre otras cosas porque no sabemos cuánto es, porque como la cuenta no está clara, porque nadie dice cuánto recaudan, ni nadie dice cuál es la cuantía de los impuestos, no sabemos cuánto les sobra a los vascos. Al final nos quedamos con lo que les sobra, no con lo que la Constitución determine. Y hacemos propuestas en ese sentido. Por ejemplo, podemos modificar el artículo 50 de la Constitución, que habla de las pensiones, añadiéndole dos cosas que son muy necesarias. La garantía personal de todo ciudadano tiene una pensión y la cuantía dependerá de lo que haya cotizado, pero hay que partir de una pensión mínima garantizada. No puede haber personas con 70 años, con 65 años, que no tengan cobertura de la seguridad social suficiente. Y la Constitución debe de consagrar, no el redactado de la nueva ley de la seguridad social, pero sí debe de concretar el principio de garantía general a la ciudadanía. Igual que también debe de contemplar la nueva Constitución el respeto a las actualizaciones en base al objetivo de no empobrecimiento, para que no se pierda, por lo menos un objetivo de no empobrecimiento, porque con lo que hay ahora, pues sí, se revisan, pero se revisan a la baja, el IPC sube más y tú vas para abajo con el 0,25%. Otra reforma, la del artículo 37, la inalterabilidad de los convenios. Los doctores saben lo que significa. Un convenio colectivo no se puede alterar por una decisión del gobierno o de las autoridades por encima de dos principios básicos: que obedezca a la voluntad y a la autonomía de las partes y que no vulnere la ley. Tú no puedes conveniar la negativa a derecho, tú no puedes conveniar la renuncia, tú no puedes conveniar algo delictivo, pero lo que no sea vulnerado con el principio de legalidad no puede ser alterado en base a criterios económicos
como está haciendo el gobierno, congelando, por ejemplo, los salarios de los empleados públicos. Eso está prohibido. Voy acabando. Otra, ¿cuánto llevo? 15 minutos. La progresividad de las aportaciones a los fondos de solidaridad, ¿eh? Y el enfoque de una nueva política impositiva. Y después, la derogación de la reforma emprendida entre el PP y el PSOE del 135. Primero son las personas, no las deudas ni los intereses, por no alargarme. También introducir en el 40 el pleno empleo y la distribución de algo muy bonito que dice la Constitución, que es la distribución progresiva, es la equidad. Eso hay que demostrarlo después. Y en el 43, el tema de la sanidad, que afecta a todos. No hay nadie que no tenga que ver con la política de sanidad, convendremos, ¿no? La Constitución no garantiza la universalidad de la misma. Y habría que ponerlo, el principio de universalidad de la sanidad, y la gratuidad también. Y una última cuestión. Todo eso para fortalecer el Estado no centralista, sino un Estado fuerte y distributivo, y añadir ese carácter distributivo a los términos definitorios del Estado. Y lo hacemos desde nuestra posición de agentes constitucionales. No somos partidos políticos, pero como bien saben los doctores, en el artículo 7 se consagra el papel de los sindicatos. En el título preliminar, el que va a costar más trabajo cambiarlo, porque ahí están todas las figuras constitucionales. En el artículo 7 dice que los sindicatos, junto con las organizaciones empresariales, forman parte de los mecanismos de defensa de los intereses que les son propios. Algo de eso dice, más o menos. Estamos mencionados, somos estructura del Estado. Y por último, para que no digamos que estamos obviando el debate, os voy a plantear. En el artículo 79.3, esto va con relación a la cuestión catalana, dice que es imposible el voto de los ausentes en el Congreso de los Diputados. Por analogía, que es un principio de aplicación jurídica también, no podría autorizarse, por mucho que lo diga, que no lo dice, el Estatuto de Funcionamiento del Parlamento, no se le puede delegar el voto. Dice en el 79.3 que el voto de los diputados y senadores es personal e intransferible. Y también hay otro que les viene muy bien, el artículo 68.5, sobre todo porque tienen causa para impugnar y para reclamar la constitucionalidad de las medidas adoptadas con el 135, la inconstitucionalidad de algunas medidas. Sobre el voto, dice que la ley recomendará y el Estado facilitará el ejercicio del voto en las elecciones generales y de cualquier tipo de todos los españoles que se encuentren dentro y fuera del Estado español. O sea, que tienen derecho a votar.